Como ya comenzamos la segunda parte de la materia y se trata de células, y siempre pensamos en las células como cosas pequeñas, tenemos que hacer una introducción a la microscopía porque vamos a usar los microscopios como para poder estudiar las células, ¿no es cierto? Hay diferentes tipos de microscopios y se utilizan para ver diferentes tipos de cosas. Por ejemplo, si ustedes miran la regla que tenemos en esta diapositiva, ven que las células de las plantas, las células de los animales, muchas bacterias pueden ser vistas con el microscopio óptico porque tienen estos tamaños que estamos acá. Entre 1 micrómetro, 100 micrómetros y después vamos a definir qué son estas unidades de medida. Pero hay otras cosas que hay que mirarlas con microscopía electrónica y ustedes estarán recordando que, por ejemplo, cuando nosotros les hablamos de virus, les comentamos que su descubrimiento, su estudio fue posible porque se había inventado el microscopio electrónico. También cuando ahora les vamos a hablar de determinadas estructuras, como por ejemplo las membranas de las células, se van a dar cuenta que fueron posibles estudiarse debido a la posibilidad de usar los microscopios electrónicos. Entonces, nosotros tenemos diferentes tipos de células, diferentes tipos de organismos, diferentes tamaños y por eso necesitamos la ayuda de los microscopios para poder estudiarlas. Es lo que yo les estaba nombrando recién. Si nosotros nos ponemos a mirar esta diapositiva, todas son células y todas las células tienen diferentes tamaños y diferentes formas. La forma muchas veces está relacionada a la función que tengan estas células. Tenemos células reproductoras masculinas o espermatozoides que tienen un flagelo y que son móviles. Por otro lado, tenemos células de los glóbulos blancos y células del hígado o células de los glóbulos rojos, también sanguíneas estas, junto con las blancas. Tenemos células de neuronas que tienen axones, tenemos células de tejido muscular, diferentes tipos de células. Otras son plaquetas, o sea, trozos de células que encontramos en la sangre. Incluso cuando uno habla de diferentes formas generales de las células, fíjense, recién nos habíamos puesto a mirar una célula del cerebro y sin embargo no solamente tienen esas ramificaciones y los axones, sino que pueden tener diferentes formas que tienen que ver con su funcionamiento dentro de la transmisión de los estímulos a nivel cerebral. Podemos tener también células características de los vegetales, que ustedes ya saben que tienen pared, lo tienen que recordar, y que son diferentes a las células animales en cuanto a la pared que las rodea y la presencia de cloroplastos, estas organelas verdes que estamos viendo en este tejido. Las células pueden tener funciones específicas, pueden estar acomodadas sin dejar espacios intercelulares o pueden dejar espacios intercelulares que tienen que ver con la respiración y el intercambio gaseoso en las plantas. Las células tienen diferentes tamaños, como vimos en la primera diapositiva. Tenemos células grandes, tenemos células que forman diferentes colonias de células, tenemos células con forma ovoidal y tenemos, bueno, no son células, ya sabemos que los virus no se pueden considerar células sino organismos al borde de la vida, con tamaños totalmente diferentes y pequeños. Entonces, fíjense, están puestos en un costado, son tamaños muy pequeñitos, necesitamos un microscopio electrónico para verlos, nunca lo vamos a poder ver con un microscopio electrónico, y dentro de las otras células tenemos diferentes tipos, tamaños y podemos ver composiciones. Muchas veces algunas cosas se ven con el microscopio óptico y otras necesitamos los estudios de microscopía electrónica. ¿Qué unidades comenzamos a usar cuando hablamos de células o de organismos unicelulares
o de partes de las células. Empezamos a hablar de unidades más pequeñas. Ya no nos referimos a un milímetro, sino a un micrómetro o una micra, que es 10 a la menos 3 milímetros, o a un nanómetro, que es 10 a la menos 6 milímetros, o un ángstrom, que es 10 a la menos 7 milímetros. Esto dentro de las unidades de longitud. Cuando hablamos de pesos, estamos acostumbrados a manejar pesos pequeños como miligramos, pero también podemos tener microgramos, que son 10 a la menos 6 gramos, nanogramos, que son 10 a la menos 9 gramos, picogramos, que son 10 a la menos 12 gramos. O sea, todas las unidades que vamos a manejar cuando entramos en la microscopía y en el estudio de las células son unidades pequeñas para abarcar longitudes o pesos muy pequeños. Cuando comenzamos las clases de biología, hablamos de la historia de la biología y mucho tenía que ver la historia y la evolución de los estudios de biología con los microscopios, ¿no es cierto? Y ya conversamos sobre esto, que los microscopios utilizan lentes pulidos de diferente forma, que en su sumatoria hacen que las cosas se vean con un gran aumento. Y comenzamos por tener este tipo de lentes incluidos en un tubo, de alguna manera como para poder aumentar el tamaño de las cosas que se veían, o los primeros que estaban montados de esta manera, un lente muy pequeñito y una aguja como para colocar la muestra, eran en realidad como una gran lupa, que yo ya les conté que fue un invento de una persona, un holandés, que ni siquiera era biólogo, sino que se interesó por descubrir un mundo mucho más pequeñito del que veíamos a simple vista. Y evidentemente terminó siendo el padre de la microscopía y ha ayudado muchísimo a la ciencia de la biología al comenzar a utilizar lentes para poder aumentar el tamaño de las cosas. Se van modificando los microscopios, se les van poniendo muchas más partes a los microscopios, se permite poner muestras en lugares fijos, poder aumentar la comodidad del que mira, pero finalmente terminamos en un microscopio como sería el microscopio óptico que nosotros utilizaríamos si estuviéramos dando clases presenciales en el laboratorio de microscopía. En un rato, y cuando estemos tratando de hacer la parte práctica, vamos a hablar sobre las diferentes cosas que tiene un microscopio, cómo funciona y cómo esa sumatoria hace que nosotros podamos utilizar el microscopio para ver las cosas de diferente tamaño aumentadas. Tiene lentes oculares, tiene lentes objetivos, tiene una parte mecánica que es de sostén y tiene una fuente de iluminación acá abajo para poder ver las cosas en transparencia. Pero eso lo vamos a ver grabando sobre un microscopio real. El tipo de cosas que se pueden mirar en un microscopio pueden ser material fresco, por ejemplo. Este es un trozo de un material vegetal, de una hoja que se juntó, se hizo un peeling, o sea, se toma con una pincita un trocito de su epidermis y se arranca de manera que sea bien transparente, y se obtienen este tipo de preparados que se usan y después se tiran porque no se conservan, porque la muestra no está fijada. Pero hay otras preparaciones que son permanentes y ustedes seguramente van a ver este tipo de preparaciones cuando cursen en otro cuatrimestre histología, porque ellos les van a mostrar todos los tejidos sobre muestras permanentes. Las muestras permanentes se hacen, para hacerlas se sigue todo un esquema de preparación de muestras en las cuales se fija la muestra, es decir, se la coloca en un medio que permite que las características de las células se mantengan. Luego generalmente se incluye en un medio de parafina o hoy en día en una parafina plástica, una sustancia que se puede ir
percolando por adentro de la célula, esa célula que mantiene sus características originales, y entonces se puede hacer como un cubo de material que luego se puede cortar con un micrótomo, y el micrótomo es como si fuera una cortadora de fiambre, pero destinada a cortar trozos de material incluido en esa parafina o en la parafina sintética. Se corta, esos cortes se adhieren a los portaobjetos, a los vidrios que ustedes tienen para poner el material para ver al microscopio, y en algunos casos se hace una tinción diferencial. Una tinción diferencial es que se pasan por diferentes colorantes que reaccionan con diferentes sustancias y por lo tanto permiten distinguir algunas partes de un cuerpo o de una célula o de un tejido por su composición de las paredes o su composición interna. ¿Sí? Entonces, esa es una tinción diferencial. Esto es safranina fast green en un tejido vegetal, por eso se ve también la parte de los haces conductores de este tejido. Hay otros microscopios que son muy grandes y que se llaman microscopios electrónicos, que generalmente requieren mucho espacio. Generalmente necesitamos una habitación para tener los microscopios electrónicos porque aparte las condiciones ambientales tienen que ser muy controladas, porque estos microscopios actúan bajo un vacío de electrones, entonces realmente necesitan que todo el ambiente sea muy cuidado, controlado, la temperatura, la humedad, todo. Y normalmente uno trabaja bajo la asistencia de personal técnico que maneja estos microscopios. O sea, no son microscopios que estén al acceso de todo el mundo, sino que se contrata el servicio para que uno pueda utilizar el microscopio con la asistencia de un técnico que te va ayudando y te permite decidir cuándo sacar las fotografías o qué cosa querés registrar. ¿Por qué pongo esto ahora? Porque quiero que entiendan una cosa. Cuando nosotros hablamos de un microscopio óptico, que es ese que yo les dije que tendríamos que estar usando en la sala de microscopía, todo lo que nosotros usamos para hacer funcionar ese microscopio óptico, aparte de las lentes de aumento, es una fuente de iluminación. O sea, nosotros miramos por un lado, tenemos un preparado que se ubica en determinada parte del microscopio y hay una fuente de iluminación que traspasa ese preparado y nosotros lo podemos ver aumentado en este lugar por las lentes oculares, que suman su efecto ampliatorio junto con las lentes de los objetivos. En el caso de los microscopios electrónicos, no hay una fuente de luz, no hay una fuente de iluminación, porque lo que en realidad pasa a través del sistema del microscopio son haces de electrones. De la misma manera que funciona un microscopio óptico y por transparencia, nosotros podemos usar un microscopio electrónico de transmisión. Y en ese caso, los cortes de los preparados se hacen con una cuchilla tan fina que en realidad es una punta de diamante, para poder cortar muy fino los preparados y poder ver por microscopía electrónica de transmisión. En el caso de los microscopios electrónicos de barrido, el haz de electrones tiene que rebotar sobre estos preparados que nosotros tenemos en la parte final del conducto de transporte de electrones, tiene que rebotar, y para que reboten tenemos que cubrir las muestras con un metal que permita el rebote sin distorsión de los haces de electrones. Esto generalmente es una película de oro. Entonces, fuente de iluminación para el microscopio óptico, haz de electrones para los microscopios electrónicos. De transmisión pasa a través de la muestra, de barrido rebota y nos da la superficie de la muestra. Así como miramos preparados al microscopio óptico recién, vamos a mirar preparados al microscopio electrónico.
Por ejemplo, esta es la parte interna de una célula y esto estaría estudiado con un microscopio electrónico de transmisión, un microscopio que te permite ver a través de ese preparado que cortamos con la cuchilla de diamante. Esta es una célula vegetal y lo que nosotros tenemos acá son los cloroplastos y todo el resto de la célula con todas sus organelas que después vamos a estudiar en las clases de célula. Esto es microscopía electrónica de transmisión. Vemos a través en un preparado cortado muy finamente. Si nosotros usamos un microscopio electrónico de barrido para ver glóbulos rojos, lo que podemos ver es una cosa así. O sea, sepan que se cubren con una capa metálica normalmente de oro, rebota el haz de electrones sin distorsionarse, entonces nos da una imagen perfecta de lo que tenemos en el tubo en el que estamos mirando. Y tenemos imágenes de este tipo, y las puse solamente como para que puedan distinguir un microscopio electrónico de transmisión de un microscopio electrónico de barrido. ¿Sí? Un grano de polen que está germinando, la pata de una mosca, o sea, realmente se pueden ver las superficies perfectamente para poder estudiar todos los detalles. Nosotros en la cátedra utilizamos este tipo de fotografías para estudiar epidermis de plantas, generalmente de plantas tóxicas, que nosotros después podemos identificar en la dieta de los animales herbívoros, ¿sí? Podemos determinar si ha habido una intoxicación identificando las plantas tóxicas dentro de las heces o la composición ruminal de un animal que ha sufrido una intoxicación, por ejemplo. Podemos saber a qué planta se debe esa intoxicación o si es por otro motivo. Hay otros microscopios, como por ejemplo los microscopios de contraste de fases, que en realidad lo que hacen es un juego de luces para contrastar las fases que tenemos en determinados organismos y poder estudiar, por ejemplo, una malla ciliada en un paramecio. Hay microscopios de fluorescencia, que lo que se utiliza es una tinción que tiene un efecto fluorescente bajo el microscopio. Y, por ejemplo, este es un estudio de espermatozoides humanos que han sido tratados con una tinción de acridina. Entonces, todos los que son verdes son espermatozoides normales y estos son espermatozoides que tienen alguna alteración en el ADN. Esto es una de las formas de estudiar alteraciones en los espermatozoides. Hay otros microscopios confocales que son los que barren el preparado, así como cortando tajadas y que sirven para hacer estudios tridimensionales de muchas cosas. Pero en realidad esto es solamente como para mostrarle que la microscopía es necesaria para poder estudiar cosas de menor tamaño de lo que nosotros podemos detectar o diferenciar con la vista. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver en un pequeño video las partes de un microscopio y algunas filmaciones de cosas que pudimos hacer como para mostrarles y reemplazar un poquito las clases presenciales.